Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Eric Pinargote y en este podcast vamos a hablarles sobre los enemigos de la iglesia cristiana. En este caso vamos a hablar sobre los enemigos de la iglesia primitiva. En contra de la fe, los enemigos de la iglesia primitiva, donde en este momento exploramos los desafíos y amenazas que enfrentó la iglesia primitiva en los primeros días. Hoy hablaremos de uno de los enemigos más poderosos de la iglesia primitiva, el Imperio Romano. En los primeros siglos de nuestra era, ser cristiano bajo el dominio de Roma no solo era muy peligroso, sino que también se podría significar una sentencia de muerte. Imagínense. A lo largo de este episodio vamos a explorar por qué el imperio veía a los cristianos como una amenaza, y cómo respondieron ellos a las persecuciones que tuvieron. Cuando ellos fueron aniquilados, fueron perseguidos y todo lo que vieron, algo horripilante, ellos lograron sobrevivir y fueron expandidos. O sea, ellos se expandieron. Entonces vamos a hablar sobre este tema, que para poder entender que los primeros cristianos fueron perseguidos, debemos primero situarnos en el contexto del Imperio Romano. En esa época, Roma era profundamente religiosa. Su religión era politeísta, lo que significa que adoraban a múltiples dioses, ¿no? Desde Júpiter, ustedes saben que adoraban a los dioses supremos, hasta Marte, y hasta los dioses de la guerra, ¿no? Como hoy en día jugamos los juegos en PlayStation del dios de la guerra. La religión en Roma no era solo un asunto de fe personal, sino una cuestión cívica también. Entonces, todos los ciudadanos del Imperio Romano estaban obligados a participar en varios rituales públicos, en la adoración de dioses y mantener el orden, participar en juegos, participar en el arte de la letra. Entonces, imagínese, ¿no? Usted como cristiano pasar y participar en eso, como estamos en el pueblo de hoy en día, ¿no? Que tenemos que, a veces, gente que te quiere hacer participar en algo, pero dándote cuenta de que en ese tiempo era tan distinto, era muy difícil, ¿no? Los cristianos, al adorar únicamente a un solo Dios y negarse a participar en los rituales romanos, ellos empezaron a ser percibidos como una amenaza. Entonces los romanos, esto era algo muy negativo para ellos, porque significaba que estaban despreciando a sus dioses. Y al hacerlo, ellos podían enfurecer a las deidades y atraer calamidades al imperio, ¿no? No solo eran vistos los cristianos como diferentes, sino como peligrosos y subversivos. O sea, de hecho, algunos romanos llegaron a llamarlos ateos, imagínense, ya que al no adorar a los dioses del panteón, los consideraban como una gente sin religión. Pero, ¿por qué eh, los cristianos eran tan diferentes en ese tiempo? En primer lugar, su fe era monoteísta, o sea, creían solamente en un solo Dios, algo que estaba completamente ajeno a la cosmovisión de aquel tiempo, ¿no? Además, se negaban a hacer sacrificios a los dioses del imperio, imagínense. Lo que para los romanos era visto como un acto de deslealtad hacia el imperio. Me hace recordar el tiempo de Daniel, cuando no quería adorar, no quería postrarse ante los demás dioses, ¿no? Algo muy, muy significativo para aquel tiempo, ¿no? Pero era muy negativo para los romanos, ¿no? Por su cosmovisión. Otro aspecto que generaba desconfianza en la naturaleza, era que ellos se reunían en los secretos. Usted sabe que en ese tiempo y actualmente en China, en países como países lejanos como allá en China, en lugares donde no se acepta en hoy en día la religión, o sea, no se acepta lo del cristianismo. Entonces ellos eh, se escondían para tener reuniones y no ser vistos, ¿no? Y todo esto llevó a que los cristianos fueran vistos como enemigos, enemigos que podían podían sacar la paz que había en el reino. Y así comenzarían las persecuciones, ¿no? Uno de los episodios más conocidos fue cuando un emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo, incendió a la ciudad de Roma. Entonces Nerón, necesitando algún culpable,
nombró como culpable a los cristianos. No sé por qué, quizás porque ellos en ese momento era el movimiento más vulnerable, ¿no? Entonces Nerón le echó la responsabilidad a ellos. En este tiempo fueron momentos muy espeluznantes, donde se dice que muchos cristianos fueron ejecutados de las formas más crueles, algunos fueron crucificados, mientras otros fueron quemados vivos, imagínense, para servir entonces como, podría decirse que servían como antorchas, según los historiadores, en los jardines. Era una brutalidad que fue diseñada no solamente para castigar, sino también para disuadir a otros a que no siguieran su fe. Pero sin embargo, a pesar de estas terribles persecuciones, el cristianismo no fue erradicado, al contrario, empezó a crecer más. Entonces podemos ver que la iglesia respondió a las persecuciones de una manera sorprendente. En lugar de retraerse, de hacerse más chica, se expandió. Los cristianos enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable. Para ellos, el martirio no era el fin, sino que un paso hacia la vida eterna. La creencia en la resurrección y la promesa de la salvación les daba una fortaleza se descon- para que estuvieran creyendo una fe, tuvieran una fe tan grande que digan, no, si me matan, me voy con el Señor. Entonces, podemos ver que como resumen que el Imperio Romano era el que veía a la religión como una herramienta para mantener el orden social. No, en ese tiempo el catolicismo no existía, pero las creencias de que ellos tenían, ¿no? De adorar a sus dioses y cosas por el estilo. Entonces, las persecuciones, especialmente bajo emperadores como Nerón, buscaban destruir esta nueva fe, pero en lugar de lograrlo, la resistencia de los mártires de la iglesia, de los primeros apóstoles, ellos contribuyeron al crecimiento y al fortalecimiento de la iglesia. Se dice que probablemente en el tiempo de Nerón, ahí fue donde murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esto, lo más importante de esta historia es que a pesar de que enfrentarse a un enemigo tan poderoso como el Imperio Romano, el cristianismo no solamente sobrevivió, sino que floreció. La fe, la resistencia y el sacrificio de los primeros mártires, ellos dejaron una huella indeleble en la historia de la iglesia. Entonces, con esto terminamos este podcast donde le di como resumen la importancia de mantenerse firme, ¿no? Entonces, como un resumen personal, decimos que los cristianos, que los cristianos hoy en día tenemos muchos enemigos, ¿no? Como el dominio propio, enemigos como el internet. No tenemos enemigos tan así que nos matan de manera como fueron en la época de los romanos, pero hay muchos otros dioses o muchos movimientos que nos merman y nos hacen achicarnos antes, en vez de expandirnos como los cristianos, tomar esa fortaleza antes nosotros al contrario vamos, ¿no? Pero lo rescatable de esto y lo que quisieran que entendamos es que nosotros veamos este episodio de la vida de los primeros mártires, los primeros cristianos, como algo para expandirnos, para poder crecer, no, para que nuestra fe sea fortalecida a través de la historia y podamos entender que a pesar de que que la gente nos quiera matar, que el enemigo nos quiera destruir, podemos crecer y seguir adelante con nuestro Señor. Así que muchas gracias y bendiciones.